Listo. Entonces, lo que tiene que ver con gases, entonces, es lo que corresponde a las leyes de Boyle, Gay-Lussac y la ley combinada, ¿no? Eh, de ellas lo que plantean es la relación de lo que conocemos como las variables de estado, que son la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, la primera ley, lo que dice, yo les estaba diciendo ahorita que a presión constante, no, es a temperatura constante, ¿ok? A temperatura constante, la presión multiplicada por el volumen siempre será constante. Quiere decir, si Claro. aumentamos la presión, entonces la variación que tendría el volumen sería constante. Recuerden que nosotros habíamos visto anteriormente que cuando yo tengo dos variables que se encuentran del mismo lado y se están multiplicando, ¿son directas o son inversamente proporcionales? ¿Quién recuerda eso? ¿Directa? ¿Directa? ¿Perdón? ¿Directa? Son Inversa. inversamente proporcionales. Si yo tengo Casi. dos variables que están del mismo lado y se están multiplicando, son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente que si aumenta la presión, disminuye el volumen. ¿Ok? ¿Sí está claro? Bueno, eso significa que si nosotros tenemos dos situaciones o dos estados distintos de un gas, entonces podríamos decir que la presión en el punto 1 multiplicado por el volumen en dicho punto será igual a la presión en el punto 2 por el volumen 2. ¿Ok? Vuelvo y les estoy diciendo que siempre y cuando la temperatura se mantenga constante. Y eso lo podemos ver precisamente cuando nosotros tenemos una jeringa eh, y comprimimos el émbolo. Recuerden que el émbolo es la parte móvil de la jeringa, la que puede entrar o salir, ¿ok? A esto es lo que le llamamos el émbolo. Y entonces, si yo le ejerzo la presión, pues lo que estoy es aumentando o mejor, si le hago una fuerza para desplazarlo, entonces estoy disminuyendo el volumen, pero aumento la presión interna. ¿Ok? Por eso recuerden que estamos diciendo que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si disminuyo el volumen, aumenta la presión interna. ¿Ok? Entonces, de una vez propongamos un primer ejemplo. Por favor, tomen nota. Se tienen 200 centímetros cúbicos de un gas. Se tienen 200 centímetros cúbicos de un gas a una presión de 1,2 atmósferas. Dentro de un cilindro de 16 centímetros de radio. No, 16 está muy grande, por favor, cambiémoslo. De 8 centímetros de radio, provisto de un pistón. Es decir, este émbolo que sube, que entra y que sale. Punto seguido. Si el pistón se comprime, si el pistón se comprime, dos centímetros, calcular la presión interna del gas.
¿Listo? Para poder calcular entonces, pues tengo que tener el volumen tanto inicial como el volumen final para poder calcular esta presión. ¿Listo? Recordemos que como esto es un cilindro, el volumen de un cilindro lo calculábamos como I por R al cuadrado por H. ¿Ok? ¿Por qué necesito eso? Porque es que en el problema no se conoce cuánto vale H. Yo sé que el volumen inicial son los 200 centímetros cúbicos. Entonces, lo que tengo que saber es cuánto vale H. ¿Listo? Así que 200 sería igual a pi por el radio del cilindro que me decía que era de 8 elevado al cuadrado y eso multiplicado por H. ¿Ok? Esto que multiplica vendría a dividir y entonces tendríamos que 200 sobre pi por 8 elevado al cuadrado sería igual a H. ¿Qué es H? Vuelvo y le repito. H sería esta longitud. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso tendríamos que 200. Uf, y creo que me pasé. Sí. Sí, por favor, vamos a cambiar este 8 porque está demasiado grande todavía. Vamos a colocar como que el radio vale 4. El radio vale 4. Entonces, quedaría aquí en 4. Y ya les digo por qué era necesario cambiarlo. Eso daría 3.98. H valdría 3.98. Lo cambié por lo siguiente. Resulta que el resultado inicial me ha dado 0. algo. Y dice que esto se iba a comprimir 2 centímetros. Imposible que lo pueda comprimir 2 centímetros si solamente no medía ni 1 centímetro. Entonces, pues, no me podía dar. ¿Listo? Ok. Significa entonces que esta longitud es de 3,98 centímetros. ¿Ok? Ahora sí puedo calcular el volumen 2. ¿Listo? Entonces, el volumen 2, otra vez utilizo la misma formulita. Me quedaría que el volumen es igual a pi por el radio. El radio siguen siendo los mismos 4 centímetros elevado al cuadrado por la altura. Entonces, como se está comprimiendo, entonces ya la altura no va a ser 3.98, sino la altura sería 3.98 menos 2, es decir, 1.98. ¿Ok? Y realizamos el cálculo. Y por 4 al cuadrado por 1.98 significa que el volumen es de 99.52. 52 no, redondeado sería el 53 centímetros cúbicos. Y ahora sí, entonces podemos proponer la ley de Boyle. Y entonces vamos reemplazando presión en el punto 1 serían 1,2 atmósferas multiplicado por el volumen que eran de 200 y esto sería igual a la presión en el punto 2 que no la conocemos multiplicado por el volumen 2 que son los 99.53. Esto que multiplica vendría a dividir y nos quedaría entonces que la presión 2 es de 1.2 por 200 dividido entre 99.53. Y eso me daría 2.41. Atmósferas. ¿Ok? Y de esa forma aplicamos
la ley de Boyle para un problema donde la temperatura se mantiene constante. Recuerde que, de todas formas, si no me dice nada al respecto, puedo considerar que la variable de estado de la que no se menciona nada es porque se va a mantener constante. ¿Listo? Ok. La segunda ley es la ley de Gay-Lussac. Pues esto muy clarito. ¿Sí? Y la ley de Gay-Lussac lo que propone es que la presión es la que se va a mantener constante. ¿Ok? Entonces, él dice que si la presión se mantiene constante, entonces B sobre T es constante. ¿Listo? Igual que en el caso de la primera ley, lo que me está diciendo es que si tenemos dos situaciones distintas, el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Vuelvo y recuerdo que la temperatura para este caso se debe manejar en la escala Kelvin. ¿Sí? Si tenemos otro valor de temperatura, debemos hacer la transferencia a la temperatura Kelvin. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí lo que nos ocurre eh, es que, o bueno, los problemas ya que se proponen, entonces tienen que ver con volumen y temperatura y son situaciones semejantes a la que se acabó de plantear. ¿Ok? Y la última es la ley combinada, que lo que hace es unir todas las variables de estado. Y entonces ella lo que propone es que presión 1 por volumen 1 sobre la temperatura 1 es constante. ¿Ok? Y de forma semejante a lo que tenemos acá, entonces diríamos que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Ok? De eso sí vamos a proponer un pequeño problema. Ya se los coloco en la pantalla para que lo puedan copiar. Listo, entonces vean ese problema. Una determinada masa de gas ocupa un volumen de 160 litros a una presión de 1.93 atmósferas
cuando la temperatura ambiente es de 20 grados centígrados. La pregunta, ¿cuál es la presión del gas a temperatura de 80 grados centígrados cuando ocupa un volumen de 200 litros? Bueno, el segundo punto pues tiene que ver con la ley de los gases, del número de moléculas y todo eso, el número de moles, que eso se trabaja mucho desde el área de química, ¿sí? Nosotros pues no la vamos a aplicar, sencillamente vamos a hacer ese cálculo, ¿ok? Entonces, pues copiar datos, ¿no? Entonces, en la situación inicial, digamos que en el punto 1, en el punto 1, entonces tendríamos que la presión es de 1.93 atmósferas. Que la temperatura es de 20 grados centígrados. Y que el volumen es de 160 litros. En el punto 2, entonces tendríamos que la temperatura ambiente perdón, en el punto 2, entonces dice, ¿cuál es la presión del gas a una temperatura de 80 grados? O sea que la temperatura en el punto 2 es de 80 grados centígrados y que el volumen es de 200 litros. Si ustedes se dan cuenta, pues la temperatura aumenta y el volumen también aumenta. ¿Ok? Ya se podría trabajar la ley, solamente que eh, aquí tenemos las temperaturas expresadas en grados centígrados y entonces tenemos que pasarlas a Kelvin. ¿Ok? De acuerdo a la formulita que habíamos visto en la última clase, entonces sabemos Más 273. los grados Kelvin es igual a los grados centígrados más 273. Habíamos dicho que no íbamos a utilizar esos decimales que tiene la conversión. Entonces, aquí tendríamos que serían 20 más 273. Esto sería 293. O sea que la temperatura 1 es de 293 Kelvin. Y para la temperatura 2, entonces sería 80 más 273, y esto daría 353. Entonces esta temperatura de 353. Y ahora sí, podemos aplicar la ley combinada o la ley de los gases, y entonces tendríamos que sería 1.93 multiplicado por el volumen 1, que es de 160, sobre la temperatura 1, que es de 293, y esto sería igual a la presión en el punto 2, que es la que queremos hallar, multiplicado por el volumen 2, que son 200 litros, sobre la temperatura 2, que son 350. Y despejamos, ¿no? Entonces tendríamos 1.93 por 160. Este 353 pasaría a multiplicar. Este 200 vendría aquí a dividir. A mí me da 1.86. Sí. Sería la presión en el punto 2. ¿Ok? Conclusión. La presión disminuyó, ¿no?
Digamos que estas situaciones es más o menos lo que ocurre precisamente en lo que se conoce como la olla a presión, ¿no? La olla a presión, nosotros lo que hacemos es elevar la temperatura, cuando la ponemos digamos que en la estufa, lo que hacemos es suministrar calor para que se aumente la temperatura. Al aumentar la temperatura, digamos que las sustancias que están en su interior eh, empiezan a ocupar mayor espacio y al ocupar mayor espacio lo que estamos haciendo es aumentando la presión, ¿ok? Es más o menos lo que se requiere. ¿Ok? Veamos otro problemita. Bueno, antes de ver ese problema, vamos a plantear otras cosas porque es que el problema propone algo de lo que no hemos hablado. ¿Ok? Y son los procesos térmicos. ¿Ok? ¿Cuál es el título? Procesos térmicos. Gracias. Ya me llegó la luz. ¡Oh, qué bien! Los procesos térmicos, pues básicamente son los nombres que toman los procesos en determinadas condiciones. ¿Ok? Entonces, el primer proceso se llama proceso isotérmico. Entonces, como su nombre lo propone, iso significa igual y térmico pues tiene que ver con temperatura. Entonces significa que son los procesos que se realizan cuando la temperatura es constante. ¿Ok? Entonces, se le llama un proceso isotérmico cuando la temperatura es constante.
El segundo proceso se llama isobárico, Misma presión. correcto. Entonces son procesos donde la presión es constante. El otro se llama isobárico, perdón, isométrico, cuando el volumen es constante. Y tenemos un último proceso que se llama adiabático. Adiabático, que se presenta cuando no hay intercambio de calor. ¿Listo? Es decir, ni se cede ni se absorbe calor. ¿Ok? Entonces, vuelvo y les digo que eso era importante tenerlo antes de, ¿por qué? Porque en el siguiente problema se van a proponer Ok, alguna de estas, digamos que se proponen esos mismos términos, entonces por eso es importante que lo tengamos. Antonio, Dime, eso va a aparecer en la evaluación, ¿en cuál? en la del primer. ¿Estamos eximidos? ¿La bimestral? ¿En la que quedan eximidos? Sí, Obvio. sí, esa Ah, es la. no. Lógico que sí. Bueno, entonces, Profe, ¿qué hice en el segundo? ¿Qué hice en el segundo? ¿Bárico? bárico, sí, Está bien, gracias. que es cuando la presión es constante, isométrico si el volumen es constante y adiabático cuando no hay intercambio de calor. Gracias. Bueno, entonces ahora sí les comparto la pantalla para que vean el problema. ¿Lo ven? Antonio, me fui un segundo y ahora pasa un montón de cosas. ¿Ah? Es que se vuelve la luz en mi casa. ¿Se fue la luz? Sí. ¿Sí pagaste el recibo? Sí, se pagó. Pero, ¿cuál es el problema, César? De que no entiendo qué pasó acá. Oh, bueno, ¿no entiendes qué pasó en dónde? ¿En el problema que estoy planteando? Sí. Bueno, la imagen muestra tres, o mejor, dos procesos. Un proceso que se señala con la línea punteada, ¿sí? Es decir, este, Ujú. y otro que es la línea continua, que sería este otro, ¿sí? Voy a hacerlo en el tablero para que lo vean. Entonces, se está mostrando un proceso o dos procesos. El primero, ambos van desde el punto 1 hasta el punto 3. ¿Ok? El primer proceso, que aquí se está anotado con la letra A, es el que viene de esta forma, es el que está señalado con la línea punteada. ¿Ok? Y el segundo proceso, proceso B, se está señalando con una línea continua que va desde el punto 1, pasa por el punto 2 y del punto 2 va hasta el punto 3. ¿Sí? ¿Sí está claro para todos? Sí, creo. Ok. Entonces, lo que me está diciendo es que en el punto 1 tiene una presión 1, en el punto 2 tiene una presión 2. ¿Listo? Ah, perdón, el punto 2 no llega hasta allá. El punto 2 está más arriba.
por aquí está el punto 2. Y esto es así. O sea que vamos a tener una presión 2 y en el punto 3 existe una presión 3. ¿Okay? El punto 1 y el punto 2 tienen el mismo volumen que está señalado como el volumen final y el punto 3 tiene un volumen que está señalado como volumen inicial. ¿Ok? Ten en cuenta que entre el punto 1 y el punto 2 es el mismo volumen. Por lo tanto, ¿cómo llamaríamos el proceso que va desde el punto 2 hasta el punto 1? Un proceso isométrico. ¿Por qué? Porque se mantiene el volumen constante. ¿Ok? Además, me está diciendo que el proceso, tenemos un proceso adiabático. ¿Ok? Que me estaría diciendo que si es adiabático es porque no hay intercambio de calor. ¿Listo? De pronto, por el momento, no nos dice mucho el hecho de que sea adiabático, pero después vamos a ver qué implicaciones tendría un proceso adiabático. ¿Ok? Además, me dice que entre el punto 2 y el punto 3 tenemos un proceso isotérmico. Vuelvo y repito, entre el punto 2 y el punto 3 el proceso es isotérmico. Si es isotérmico, es porque la temperatura se mantiene constante. ¿Sí está claro? Y lo otro que me dice, que es lo que aparece debajo de la imagen, debajo de la gráfica, es que se determinan las variables de estado. Ya sabemos cuáles son las variables de estado: volumen, presión, temperatura, para los tres puntos, para el punto 1, para el punto 2 y para el punto 3. ¿Ok? Y aparecen algunas otras constantes como son la presión que hay en el punto 3, el volumen final y el volumen inicial. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos, para expresar todas esas variables, vamos a construir una pequeña tabla donde estén todos esos valores. Por favor, si pueden tener esta imagen a la mano, que sí la necesitamos. Yo la voy a dejar ahí. ¿Okay? Y vamos a construir nuestra tabla. Entonces, los variables de estado. Entonces vamos a tener volumen, presión y temperatura. Y aquí vamos a tener en qué puntos se quieren calcular. En el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. Voy a ir anotando los valores que aparecen tanto en la gráfica como las constantes que aparecen al final. En la gráfica me dice que la temperatura en el punto 1, es decir, en este punto de acá, es de 450 Kelvin. Entonces, la temperatura en el punto 1 es de 450 Kelvin. ¿Qué otra cosa conocemos de la gráfica? Que en el punto 3 la temperatura es de 200 Kelvin. En el punto 3 la temperatura es de 200 Kelvin. Eso es lo que podemos ver hasta ahí, ¿cierto? Y los datos que aparecen en la parte inferior dice que la presión en el punto 3 es de 1,5 atmósferas. La presión en el punto 3 es de 1,5 atmósferas. Que el volumen final es de 2 litros. Recuerden que el volumen final está tanto para el punto 1 como para el punto 2. Entonces, volumen en 1 y en 2 es el mismo, que es de 2 litros. 2 litros y 2 litros. ¿Ok? Y además me dicen que el volumen inicial es de 8 litros. El volumen en el punto 3, es decir, des en cuenta que aquí en el punto 3 es el volumen inicial y que es de
8 litros. ¿Ok? Así que para completar las variables de estado me falta el dato de acá, es decir, la presión tanto en el punto 1 como en el punto 2, y me faltaría la presión, perdón, la temperatura en el punto 3, en el punto 2. ¿Ok? Ahora lo que vamos a mirar es que dentro de la gráfica aparece que entre el punto 2 y el punto 3 se presenta un proceso isotérmico. Si el proceso es isotérmico, recuerden que lo que me está diciendo es que entre esos dos puntos se mantiene la temperatura. Entre el punto 2 y el punto 3 se mantiene la misma temperatura porque es isotérmico. Por lo tanto, la temperatura en el punto 2 tiene que ser la misma que en el punto 3. Es decir, este valor de acá serían los mismos 200 Kelvin. Así que todo se resume en encontrar los valores que van acá. ¿Ok? Y pues eso se hace muy fácil aplicando precisamente la ley combinada de gases. ¿Ok? Puedo utilizar como referencia los datos del punto 3. Entonces tendríamos presión en 3 multiplicado por volumen 3 sobre temperatura 3 sería igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Y sencillamente vamos reemplazando para allá la presión del punto 2. Entonces tendríamos presión en el punto 3, vale 1,5 por volumen de 3, que son 8, sobre la temperatura de 3, que son 200. Y esto es igual a presión en el punto 2, que es la que no conocemos, por volumen del punto 2, volumen del punto 2 vale 2, sobre temperatura del punto 2, que son 200. ¿Ok? Y sencillamente despejamos. Recuerden que cuando tengo una variable, o mejor, sí, cuando tengo una variable que se repite, uno la puede cancelar. Sin embargo, pues si no la cancelan no hay ningún problema. Esto sería, el 200 pasaría ya a multiplicar y se resuelve, el 2 vendría que a dividir, y entonces tendríamos que eso da 6 si no estoy mal. Sí, sí. Presión en el punto 2 daría 6. Entonces ya tenemos la presión del punto 2, que es de 6 atmósferas, ¿no? Y nos faltaría la presión en el punto 1, que la resolvemos en forma semejante. Entonces tendríamos 1,5 multiplicado por 8 sobre 200 sería igual a la presión en el punto 1, que no conozco, por el volumen del punto 1, que son 2 litros, sobre la temperatura, que son 450. ¿Ok? Y pues ese sí tengo que hacer aquí para hacerlo rapidito. 13,5. ¿Perdón? $13.5, sí. Listo, y ya con eso tendríamos